Se encontraba flotando en la oscuridad más absoluta que jamás había experimentado. No existía el arriba, no existía el abajo, no había ni izquierda ni derecha, solo un vacío infinito, tan negro como el espacio entre las estrellas, pero sin la compañía de ninguna estrella. Guadalupe Lupita Pérez acababa de morir, o al menos eso era lo que parecía. Su corazón había dejado de latir durante una delicada cirugía de emergencia en 1994. Los médicos trabajaban contrarreloj, luchando con todo su empeño para revivirla. Pero Lupita ya no estaba en aquella fría sala de operaciones. Ella estaba en otro lugar, un lugar que desafiaba cualquier intento de descripción. Lo que se sintió como una eternidad transcurrió en esa completa oscuridad. Estaba completamente sola, relataría ella más tarde. Solo podía pensar y reflexionar. No había cuerpo, no existía el tiempo, tal como lo conocemos, solo yo y la inmensidad del vacío. Guadalupe Pérez sobrevivió, regresó a su cuerpo, pero jamás olvidó aquellos momentos. O quizás fueron horas o días en ese espacio liminal entre los mundos, un lugar que Raymond Moody y otros investigadores han documentado en cientos de casos. Bienvenidos a una profunda investigación sobre el misterio más profundo de la experiencia humana. ¿Qué existe entre la muerte y lo que viene después? ¿Qué habita en el espacio entre las vidas? Antes de sumergirnos de lleno en este territorio inexplorado, necesito pedirles un favor. Este canal depende del apoyo de personas como ustedes para seguir trayendo a la luz estas investigaciones. Si aún no se han suscrito, hagan clic en el botón ahora mismo. Y si les es posible, activen la campanita para no perderse ni un solo video. Ahora sí, vayamos a lo que realmente importa. Cuando Raymond Moody publicó su obra Vida después de la vida en 1975, documentó un patrón fascinante. En las experiencias cercanas a la muerte, la mayoría de los relatos incluían elementos positivos: la luz brillante, el túnel, el encuentro con seres queridos fallecidos, la sensación de paz absoluta. Pero también existían otros relatos, menos frecuentes, pero igualmente importantes, relatos de oscuridad, de vacío existencial, de un espacio intermedio, que no era ni el mundo de los vivos, ni el paraíso que muchos esperaban encontrar. Estos relatos inquietaban profundamente a Moody, no porque contradijeran su investigación, sino porque revelaban una complejidad que él no había anticipado: la muerte. Aparentemente, no era un proceso tan simple. Había etapas, transiciones, espacios entre espacios. En estudios posteriores, otros investigadores lograron identificar 3 tipos de experiencias perturbadoras durante las experiencias cercanas a la muerte. La experiencia inversa, donde elementos típicamente positivos se manifestaban con valencias negativas. La experiencia infernal, con visiones de regiones semejantes al infierno y encuentros con seres amenazantes. Y finalmente, la experiencia del vacío. Y es precisamente sobre la experiencia del vacío sobre lo que quiero hablarles el día de hoy. Una mujer que había intentado quitarse la vida describió así su experiencia. Sentía que estaba siendo succionada hacia un abismo oscuro, o un túnel, o un vacío. No era consciente de mi cuerpo, tal como lo conozco. Estaba aterrorizada. Sentí terror puro. Yo esperaba la nada. Esperaba el gran sueño eterno. Esperaba el olvido. Y en cambio, descubrí que estaba siendo llevada.
hacia otro plano de existencia. Otro individuo que experimentó algo similar relató que se encontraba rodeado por una oscuridad total, flotando en el más puro espacio negro, sin arriba, sin abajo, sin izquierda ni derecha. Lo que pareció una eternidad transcurrió ahí dentro. Viví plenamente en esa miseria. Solo se me permitía pensar y reflexionar. Estos relatos son una minoría. Un estudio realizado en 2019 reveló que un 14% de 123 personas que habían experimentado una experiencia cercana a la muerte clasificaron su experiencia como negativa. Los investigadores creen que este número es una subestimación, ya que muchas personas evitan hablar sobre sus experiencias perturbadoras por temor al juicio ajeno. Pero aquí está lo fascinante. El vacío no es necesariamente negativo. Para algunos, el vacío resulta aterrador. Un espacio de profundo aislamiento y desesperación. Para otros, es profundamente pacífico, un lugar de reflexión y profunda integración. La diferencia parece radicar no en el lugar en sí, sino en el estado de conciencia de quien lo experimenta. Raymond Moody siempre se caracterizó por su cautela al evitar hacer afirmaciones categóricas sobre lo que sucede después de la muerte. Sin embargo, sí observó ciertos patrones, y uno de esos patrones es que el túnel, tan frecuentemente relatado, parece funcionar como un puente, no solo como un pasaje, sino como una transición, un espacio liminar entre distintos estados de existencia. Un investigador llegó a describir el túnel no tanto como un simple corredor de partida, sino más bien como un puente vivo entre mundos. Un puente vivo. Piensen en eso por un momento. Si el túnel es un puente, ¿qué se encuentra a cada lado? De un lado, claramente, está el mundo físico, el cuerpo, la vida, tal como la conocemos. Del otro lado, según los relatos, se encuentra algo más: la luz, los seres queridos, lo que muchos llaman el más allá. Pero, ¿qué hay en medio del puente? ¿Qué existe en el espacio entre ambos lados? Y es aquí donde las investigaciones de Raymond Moody convergen con el trabajo de otro pionero, el doctor Miguel Ángel Nieto. Nieto era un psicólogo clínico e hipnoterapeuta que, de manera accidental, en la década de 1960, descubrió algo extraordinario. Durante sesiones de hipnosis regresiva, sus pacientes comenzaron a relatar memorias no solo de vidas pasadas, sino también del espacio entre vidas, lo que él denominó la intervida o la vida entre vidas. Nieto dedicó décadas enteras a cartografiar este territorio inexplorado. Entrevistó a miles de personas bajo hipnosis profunda, documentando patrones que se repetían con una consistencia notable, independientemente de su creencia religiosa, su cultura o su formación académica. Las personas describían experiencias similares en el espacio entre encarnaciones, y lo que describían era simplemente fascinante. Según Nieto, después de la muerte, el alma atraviesa por un proceso de transición. En primer lugar, abandona el cuerpo. Esto se corresponde con lo que Moody documentó en las experiencias cercanas a la muerte. La sensación de flotar por encima del cuerpo físico, de observar la escena desde afuera. Después llega el túnel, el pasaje, el puente,
entre mundos. Y entonces, el alma llega a un lugar. Nieto lo denominó el mundo espiritual, pero el nombre importa menos que la descripción. Era un espacio de sanación, de reflexión profunda, de reencuentro. Los pacientes de Nieto describían el encuentro con guías espirituales, seres de luz, que los recibían con amor incondicional y los ayudaban a procesar la vida que acababan de vivir. Describían el reencuentro con grupos de almas afines, seres con los que habían encarnado repetidamente a lo largo de múltiples vidas, y describían consejos, reuniones con seres que parecían ancianos o maestros, donde revisaban sus acciones, sus elecciones, sus lecciones aprendidas y aquellas que aún estaban pendientes. No se trataba de un juicio. En el sentido punitivo del término, era comprensión, era integración, era preparación para lo que estaba por venir. Y lo que estaba por venir, según Nieto, era la planificación, la elección de la próxima vida, la selección cuidadosa de circunstancias, desafíos, relaciones, todo con un propósito, todo para el aprendizaje. Si esto les suena a fantasía, consideren lo siguiente. Nieto no les estaba pidiendo a sus pacientes que imaginaran estas cosas. Él estaba utilizando la hipnosis profunda para acceder a recuerdos. Y los recuerdos que emergían eran notablemente consistentes entre miles de sujetos diferentes. Claro, los escépticos argumentarían que esto solo prueba que el cerebro humano tiene la capacidad de crear narrativas elaboradas bajo estados alterados de conciencia. Y es una objeción válida, pero no explica la consistencia. No explica cómo personas de culturas completamente diferentes, sin exposición previa a estos conceptos, describen experiencias casi idénticas. Raymond Moody observó el mismo fenómeno. En su libro más reciente, Prueba de la vida después de la vida, publicado en 2023, él presenta casi 50 años de evidencias acumuladas. Y una de las cosas que él enfatiza es exactamente esa consistencia transcultural. El túnel aparece en relatos de todo el mundo. La luz aparece en todas las culturas. El encuentro con seres queridos fallecidos es universal, y el espacio entre mundos, sea descrito como vacío, como mundo espiritual o como reino intermediario, aparece con frecuencia suficiente para merecer atención seria. Pero volvamos al vacío por un momento, porque él es particularmente intrigante. En tradiciones místicas, el vacío no es ausencia, no es nada en el sentido de inexistencia. El vacío es potencialidad pura, es el espacio de donde todo emerge. Y, como un investigador observó, es el divino visto de espaldas. Esa perspectiva transforma completamente la experiencia del vacío. Si usted entra en ese espacio esperando olvido y encuentra conciencia, el terror es natural. Usted esperaba desaparecer y descubrió que continúa existiendo en un espacio sin referencias, sin cuerpo, sin tiempo. Pero si usted entra en ese espacio con una comprensión diferente, la experiencia puede ser profundamente transformadora. Muchos que pasaron por el vacío relatan que, después del terror inicial, vino la paz. Una paz más profunda de lo que cualquier cosa que habían experimentado en vida. Es como si el vacío fuera un portal, no un destino, sino un pasaje, un lugar de espera antes de la próxima etapa. Guadalupe Lupita Pérez, la mujer con quien abrimos este video, eventualmente pasó por esa transformación.
después de lo que pareció una eternidad en la oscuridad. Algo cambió. Dejé de resistirme, ella cuenta. Dejé de tener miedo, y cuando hice eso, la oscuridad no parecía más amenazadora, parecía acogedora, como un útero cósmico. Si eso hace algún sentido, un lugar de gestación, de preparación para lo que vendría después. Y lo que vino después fue la luz, el túnel, el encuentro con su abuelita finada. Todo lo que Raymond Moody había documentado en sus casos clásicos, pero Lupita siempre se acordó del vacío, aquellos momentos de oscuridad absoluta. Y ella cree que fueron esenciales, que la prepararon para lo que vino después, que la transformaron de formas que ella no consigue explicar completamente. Antes de que continuemos, quiero hacer una pausa para un pedido especial. Si usted está encontrando este contenido valioso, considere apoyar el canal a través del Supergracias, el corazón dorado abajo del video. Cada contribución nos permite dedicar más tiempo a investigaciones como esta. Su generosidad hace una diferencia real. Ahora, vamos a explorar lo que acontece en el espacio entre vidas según las investigaciones más recientes. El Instituto Nieto, fundado por el propio Dr. Miguel Ángel Nieto, continúa conduciendo investigaciones sobre la vida entre vidas. Terapeutas entrenados en su metodología facilitan sesiones de hipnosis regresiva alrededor del mundo, acumulando más datos sobre ese territorio misterioso. Los patrones que emergen son consistentes con lo que Nieto documentó originalmente. Pero también hay matices, hay variación, hay individualidad dentro de la estructura común. Por ejemplo, ni todos pasan por el vacío. Algunos relatos describen una transición inmediata del cuerpo para la luz. Otros describen un periodo de descanso, casi como un sueño profundo, antes de cualquier experiencia consciente. Y otros aún describen el vacío, pero con duraciones muy diferentes, de segundos a eternidades subjetivas. Eso sugiere que la experiencia del espacio entre mundos puede ser personalizada, adaptada a las necesidades del alma individual. Lo que una persona necesita para procesar su vida puede ser diferente de lo que otra persona necesita. Hay también la cuestión de las experiencias negativas. Ni todo el mundo encuentra paz en el espacio entre vidas. Algunos encuentran confusión. Otros encuentran regiones que parecen purgatorios o infiernos. Raymond Moody siempre fue cuidadoso al abordar esas experiencias. Él no las descarta como menos reales o menos significativas. Por el contrario, él las ve como parte del espectro completo de la experiencia post-muerte. Una interpretación interesante viene de tradiciones místicas. Según esa visión, el fuego del infierno y la luz del cielo pueden ser la misma cosa, experimentada de formas diferentes dependiendo del estado del alma. Lo que trae tormento para una conciencia cargada de culpa y resistencia puede traer éxtasis para una conciencia abierta y amorosa. Si eso es verdad, el espacio entre mundos no es un lugar fijo con geografía definida. Es un estado de conciencia, una experiencia moldeada por lo que traemos para ella. Eso explicaría la variación en los relatos. Explicaría por qué algunas personas experimentan el vacío como terror y otras como paz. Explicaría por qué los detalles varían aun cuando la estructura general permanece consistente. Y también ofrecería una perspectiva reconfortante. Si la experiencia posmuerte es moldeada por la conciencia, entonces podemos nos preparar para ella.
no a través de rituales específicos o creencias religiosas particulares, sino a través del cultivo de cualidades interiores: amor, compasión, aceptación, paz interior. Esa es una idea que aparece repetidamente en las tradiciones espirituales. El libro tibetano de los muertos es esencialmente un manual para navegar el bardo, el espacio entre vidas. Él enseña que la mente es fundamental, que lo que encontramos después de la muerte refleja lo que cultivamos en vida. Raymond Moody nunca endosó una tradición religiosa específica. Él siempre mantuvo una postura de investigador, no de profeta. Pero él observó que las tradiciones espirituales parecen haber capturado algo real, algo que sus estudios empíricos están redescubriendo a través de una lente diferente. En 2025, el mundo académico celebra el 50 aniversario de Vida después de la vida. La Asociación Internacional para Estudios Cercanos a la Muerte dedicó su conferencia anual a ese marco, reconociendo el impacto transformador del trabajo de Moody. 50 años de investigación, miles de casos documentados, y aún así, el misterio permanece. ¿Qué existe en el espacio entre los mundos? La respuesta honesta es que no sabemos con seguridad, pero los relatos sugieren algo extraordinario: un reino de transición, un lugar de procesamiento e integración, un espacio donde la conciencia continúa, aún sin cuerpo, y donde algo como aprendizaje y crecimiento parecen ocurrir. Si usted ya perdió a alguien que amaba, tal vez esos relatos ofrezcan algún confort. La persona que usted perdió puede estar en algún lugar, no necesariamente en el sentido geográfico, sino en algún estado de existencia. Tal vez procesando la vida que vivió, tal vez preparándose para algo nuevo, tal vez, y esperándote en algún lugar de ese espacio entre mundos, o tal vez todo esto sea producto de un cerebro muriendo, creando narrativas elaboradas a partir de sinapsis fallando. Esa es la explicación materialista, y ella también puede estar en lo correcto. ¿Quién sabe? Raymond Moody jamás te pidió que creyeras. Él te pidió que consideraras, que mantuvieras la mente abierta, que escucharas los relatos y formaras tus propias conclusiones. Eso es lo que la buena ciencia hace. Ella no comienza con respuestas, ella comienza con preguntas. Y la pregunta sobre qué existe después de la muerte, y especialmente sobre qué existe en el espacio de transición entre estados, es una de las más profundas que podemos hacer. ¿No crees? Guadalupe Lupita Pérez, que pasó por aquellos momentos en el vacío, tiene su propia respuesta. Ella cree que el espacio entre mundos es real, que ella estuvo ahí, que la experiencia la cambió de formas fundamentales. Maravilloso. Yo no tengo más miedo a la muerte. Ella dice, no porque sepa exactamente lo que va a pasar, sino porque sé que algo va a pasar, que la conciencia continúa, que el vacío no es el fin, es apenas una transición, un espacio de espera antes del próximo capítulo. Tal vez eso sea lo que el espacio entre mundos realmente es. No un lugar, sino una transición. No un destino, sino un puente. Un momento de pausa entre lo que fue y lo que será. Miguel Ángel Nieto, antes de fallecer en 2016, dejó un legado de miles de casos documentados y un instituto dedicado a continuar su trabajo. Él creía haber mapeado el territorio del más allá, haber descubierto la estructura del mundo espiritual, una labor titánica. Raymond Moody
ahora con más de 80 años. Aún habla sobre estos temas, aún cuestiona, aún investiga. Él nunca afirmó tener todas las respuestas, pero las preguntas que él levantó hace 50 años continúan inspirando investigadores alrededor del mundo. Increíble. Y las experiencias continúan sucediendo todos los días. Personas pasan por experiencias cercanas a la muerte. Algunas encuentran la luz inmediatamente. Otras pasan por el vacío. Todas retornan con historias que desafían nuestra comprensión convencional de la realidad. ¿Qué opinas? ¿Qué existe en el espacio entre los mundos? Tal vez la respuesta esté esperando por cada uno de nosotros. En el momento correcto, cuando nuestra propia puente entre mundos necesite ser atravesado. ¿Quién sabe? Hasta entonces, tenemos los relatos, tenemos las investigaciones, tenemos las preguntas. Y tal vez las preguntas sean más valiosas que cualquier respuesta definitiva. Porque son las preguntas que nos mantienen buscando, que nos mantienen maravillados, que nos recuerdan que el misterio de la existencia es mayor de lo que cualquier teoría puede contener. Piénsalo. Si este video resonó contigo, compártelo con alguien que también busca respuestas. A veces, saber que otros hacen las mismas preguntas puede ser profundamente reconfortante. Muy cierto. No se te olvide suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tenemos mucho más que explorar sobre los misterios de la conciencia y de lo que existe más allá. Hasta el próximo video. Y recuerda, el espacio entre mundos puede estar más cerca de lo que imaginamos.